Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Laboratorio Docente. En esta oportunidad tenemos el privilegio de estar con Lucho Guerrero. Lucho es el fundador de la revista Educación, es alguien que tiene una voz muy importante en Perú, sobre todo hablando de metodologías para el siglo XXI, de cómo la educación tiene que transformarse y cómo el trabajo con docentes también tiene que transformarse para cambiar la educación en nuestro país y en Latinoamérica. Bienvenido, Lucho. Muchas gracias, José. Encantado. No, encantado de nosotros de tenerte aquí. Queríamos que nos cuentes un poquito también de entrar justo para comenzar en esa trayectoria que veníamos conversando antes de salir al aire. Todo este camino que has tenido de ir creando distintas organizaciones, siempre pensando en mejorar la educación en el Perú. Bueno, hablando de crear organizaciones, sí, bueno, en los años 90 yo dirigí una ONG que trabajábamos en el campo de la educación y los derechos del niño. Promovíamos derechos del niño en varias zonas de Lima, formando adolescentes como promotores de los derechos de la infancia. O sea, ellos mismos eran los que promovían. Sí, muchachos de cuarto o quinto de secundaria, ¿no? Los formábamos sobre todo en estrategias de juego. Lo que reivindicábamos era el derecho al juego. Y trabajábamos con chicos de la calle en zonas muy difíciles como el Cerro El Pino, en el Agustino. Eso fue en los 90. Eso fue en los 90. Después entré a trabajar a UNICEF, estuve 5 años en UNICEF. Después entré a trabajar al Ministerio de Educación, donde estuve 5 años también. Y luego entré al Consejo Nacional de Educación, a formar parte del equipo técnico asesor, donde trabajé hasta el 2010, 8 años. Ah, mira. ¿Sí? Estuvimos acompañando a Patricia Salas en la gestión, el 2011. Patricia había sido nuestra presidenta cuando estábamos en el Consejo Nacional diseñando el primer proyecto educativo nacional, el 2021. Ah, mira. Y todos los que le acompañamos en esa tarea, nos la acompañamos también en su gestión como ministra. Entonces, ha sido al final de ese periodo, el 2013, que salimos de la gestión. El turno fue de Jaime Saavedra. Bueno, y formamos una organización para perseverar, digamos, en el esfuerzo de fortalecer los servicios públicos en educación, ¿no? Nos parecía y nos sigue pareciendo muy importante tener un Estado muy sólido, muy coherente, muy eficaz en la oferta de servicios, sobre todo para las poblaciones que más lo necesitan. Entonces, en ese propósito formamos En Acción. En paralelo también formamos la revista Educación. Nacieron al mismo tiempo. Así es, porque sentíamos que hay mucha gente que ha acumulado mucha experiencia y por lo tanto mucho saber en el trabajo en el campo de la educación, sobre todo desde el servicio público, pero que es un saber que no circula, que tú los puedes, rota, digamos, entre los círculos más especializados, pero no le llega a la gente. Entonces decíamos, necesitamos hablarle a la gente, necesitamos hablarle al ciudadano, necesitamos hablarle en sencillo de los problemas más complejos que tiene la educación. Claro, que las ideas se... Por eso es que nuestro lema fue por un diálogo informado sobre educación. Necesitábamos que los ciudadanos hablen más sobre educación, pero hablen más informadamente sobre educación. Y en ese trabajo estamos, ¿no? En hablar en sencillo, más allá de los círculos académicos, sobre los temas más críticos de la educación. Sí, creo que, y es donde quiero comenzar quizás con esta revista. ¿Cuál es la característica de educación? O sea, hablar en sencillo sobre temas complejos. Sí, así es. A ver, hay mundos que están un poco desconectados y que necesitan encontrarse más. El mundo de la investigación, el mundo de las decisiones y el mundo de las escuelas, ¿sí? El mundo de la investigación, de las decisiones. Y el mundo de las escuelas. O sea, claro, donde pasan las cosas. Exactamente. Entonces, a veces las conversaciones que fluyen en el ámbito de la investigación
no tiñen las decisiones en el ámbito de las políticas públicas. Claro. Y muchas veces las conversaciones que circulan en el ámbito de las políticas públicas no llegan al ámbito de las escuelas. Entonces hay que trazar puentes, porque el eje acá es el ciudadano, es la familia, es el profesor, es el estudiante. Claro. Es lo que justifica, ¿no?, la existencia de estos otros dos mundos, del mundo de la investigación en educación y de las decisiones de política. Entonces, nos importa mucho que la gente pueda saber, tener argumentos, tener explicaciones, tener ejemplos de por qué la educación que tenemos necesita cambiar, necesita avanzar, necesita situarse en el siglo, porque el mundo de la educación arrastra una pesada herencia, ¿no?, que son todos los moldes heredados del siglo XVIII y XIX. Uh-huh. Dicen los sociólogos que las instituciones educativas son de las más conservadoras de las sociedades contemporáneas, ¿no? Amén. Son excesivamente fieles a sus tradiciones. Claro. Claro. Entonces, bueno, es que hay muchas viejas formas de ofrecer educación que se han naturalizado y que tenemos que trascender. La gente tiene que entender que hay esquemas que se justificaron en la época en la que surgieron, pero que hoy en día no tienen sustento y necesitamos avanzar hacia otra forma de hacer educación. Y eso, educación, es una forma de unir esos tres mundos, el mundo de la investigación, de la decisión y de la escuela. Es el esfuerzo que estamos haciendo por conectarlos. Por ¿no? conectarlos. Así es. Uh-huh. Por hablar de investigaciones de manera sencilla y explicar cómo es que estas investigaciones debieran, por ejemplo, influir en mejores decisiones sobre política educativa. Claro. Y cómo hay decisiones de política educativa que deberían prestar más oídos a lo que está pasando al interior de las aulas. Y voy a dividir quizás la pregunta como en tres, ¿no? ¿Qué es lo que crees que, y agarrando estos tres círculos que mencionas, qué es lo que crees que tiene que mejorar el círculo de la investigación en pro de la educación, de finalmente hacer visible y tangible el cambio en las escuelas, ¿no? La investigación genera información, genera evidencias. Y esas evidencias deberían servir para que quienes están, digamos, en la gestión de las políticas sepan... Se nutran. Exactamente, sepan exactamente dónde están los problemas, en qué consisten los problemas y cuál es la mejor manera de abordarlos. Claro. Pero muchas veces esto no ocurre. Entonces, ¿por qué? Porque el lenguaje del investigador no es necesariamente el lenguaje que habla el que toma las decisiones, ¿no?, en el ámbito del Estado. Entonces, hay la necesidad de conectar ambos lenguajes. Entonces, claro, tú me preguntas, ¿qué cosa debería pasar en el mundo de la investigación? Debería haber más diálogo. Más diálogo con supongo que no entre ellos. Con los que toman las decisiones. ¿Sí? ¿Y viceversa también? Y viceversa también, por supuesto. Te pongo un ejemplo muy concreto, sin ir demasiado lejos. Dentro del propio Ministerio de Educación se genera información porque también se hace investigación. Y no se dialoga entre Por áreas. ejemplo, la Unidad de Medición de la Calidad. La UMC. Exactamente, ¿no? Evalúa periódicamente los aprendizajes. Hay una información, además, censalmente, tú tienes un mapa absolutamente concreto de qué es lo que está pasando en cada escuela. La mesa está servida para tomar decisiones ad hoc, ¿sí? Y no decisiones generales. Pero... muchas veces la información llega, ¿no? Y básicamente sirve para ser publicada, pero no alimenta las decisiones, porque no hay dentro del Estado un circuito que esté normado, que obligue a los que toman las decisiones a tomar en cuenta necesariamente ese tipo de evidencias, ¿no? Y no solo normado, seguramente tampoco es la costumbre en el Perú para la toma de decisiones, ¿no? No es la costumbre, pero en el Estado lo que no está normado no se hace. O sea, ¿sí? Que sí o sí tienes que normarlo. Tiene que estar normado, porque si no, no se hace. Muchas veces se ha hecho ese esfuerzo, pero son esfuerzos, digamos, producto de decisiones de determinado tipo de gestión. Pero cuando esa gestión sale, no hay nada que obligue, ¿no? Y cada oficina toma las decisiones en función de sus propias metas. Entonces... también el Ministerio hace monitoreo en aula de prácticas educativas. Este monitoreo se viene haciendo ya desde varios años. Hay informes que se publican periódicamente donde te dan cuenta de qué pasa dentro del aula, cómo trabajan los docentes, y se pasa en revista una serie de indicadores muy importantes, el desarrollo del pensamiento crítico, la participación de los chicos, etcétera.
Pero en qué medida esa información está nutriendo decisiones, ahí tenemos un gran signo de interrogación, ¿no? Y para pasar, entonces, claro, la investigación tiene que estar más cerca, más disponible, con mejor lenguaje para la toma de decisiones. Exactamente. Y la toma de decisiones de manera proactiva, en caso de la gestión pública, entiendo que tenemos que buscar que sea normado, que se tome decisiones en base a investigación. Algo más desde el plano de los que toman las decisiones que se pueden mejorar. Bueno, ¿qué más me dices tú? Tenemos que podría mejorarse. Desde el plano de los decisores, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, el Estado, hay un estudio que hizo el IEP hace varios años, se llamaba El Estado de la Educación, y una, digamos, caracterización muy exacta, digamos, cuál es la dinámica interna en el funcionamiento del Estado, es la velocidad. El ritmo es vertiginoso. Entonces, muchas veces no hay tiempo para parar. Entonces se hace, porque hay metas que cumplir, hay plazos que cumplir, claro, hay recursos respecto de los cuales hay que rendir cuenta en un periodo determinado. Y a veces, para que las realidades cambien, tú tienes que tomar distancia, regresar sobre tus pasos, revisar tus decisiones, y muchas veces son cosas que no se pueden hacer en el Estado. Porque cuando tú te das cuenta de una decisión equivocada, ya la máquina no puede parar, ¿no? La máquina ya está 10 kilómetros adelante. Claro, pero puesto así parecería que no hay solución. Bueno, pero es que siempre se ha hablado de la necesidad de una reforma del Estado. Yo recuerdo cuando se promulgó la Ley General de Educación en el año 2003, el proyecto de ley obviamente se sometió a discusión pública, y recuerdo que un congresista en particular, cuando lo leyó, a quien se le pidió opinión, dijo, me gusta mucho el proyecto, me gusta mucho, creo que es muy bueno, pero el único problema es que para poder ejecutar esta ley se necesita otro Estado. Entonces, y fíjate, cuando salió el Proyecto Educativo Nacional en enero, febrero del año 2007, nos tropezamos con el mismo problema, porque nosotros, digamos, con mucha ilusión entregamos el proyecto para que se ejecute, pero ya el Ministerio había tomado sus decisiones para el quinquenio. Ya, claro. Entonces, y una vez un funcionario del Ministerio de Economía nos dijo esto, ¿no? Cuando un proyecto de esta envergadura entra al Estado, el Estado lo va a hacer pasar por una moledora de carne, lo va a partir en pedacitos y va a repartir los pedacitos a las distintas oficinas para que cada uno haga lo que puede con eso. Claro. Nunca entra como proyecto, ¿no? Entonces, porque es la característica en el funcionamiento del Estado. Claro. Cada oficina trabaja de una manera independiente, porque cada oficina debe rendir cuentas de los recursos asignados al Ministerio de Economía. Al Ministerio de Economía le conviene esta compartimentalización, pero más fácil de monitorear. Exactamente, pero a quien no le conviene es a la educación, porque acá lo que se necesita son sinergias, y lo que tenemos nosotros es fragmentación. Y en ese sentido, entonces, claro, entiendo que la velocidad no permite que muchas veces se pueda reflexionar y quizás incorporar la investigación también. Y claro, está en la tarea de los investigadores ponerlo en sencillo, en resumido, quizás para el tomador de decisiones, para el hacedor, y lo pueda incorporar sabiendo que hay poco tiempo, ¿no? Igual creo que ambos, los decisores y los investigadores, igual están lejos de la escuela. No sé si... O sea, creo que muchas veces... creo que el círculo más alejado de entre los tres, creo que es la escuela de los otros dos. No sé cómo tú ves, si coincides o más bien... A ver, cuéntame un poco. Yo recuerdo mucho uno de mis profesores en la maestría que seguía en Santiago, Noel Mayín, decía... una fuente para las decisiones de política pública es la investigación. La otra fuente, no menos importante, son las conversaciones que ocurren al interior de las escuelas. Y esto es, mira, yo que trabajo en formación docente desde hace muchos años, me doy cuenta de eso. En el diálogo con los profesores, tú te das cuenta cómo muchos de los cambios que hemos venido intentando desde hace 3 décadas,
se traducen rápidamente. Esto que los lingüistas llaman sesgos de traducción, se traducen a significados que les son más familiares y por lo tanto menos perturbadores. Entonces, de pronto, cuando tú revisas la documentación, tú encuentras una, digamos, una similitud nominal muy sólida. Todos estamos hablando el mismo lenguaje. Vas a encontrar los mismos términos, ¿no?, en toda la documentación oficial y en la documentación que se genera desde las escuelas. Pero cuando vas a ver qué es lo que están haciendo, te vas a dar cuenta que están entendiéndolo de una manera distinta. Entonces, esto ha pasado, por ejemplo, o se ha agudizado en los 2 años de pandemia, ¿no? Porque creo que la educación escolar se ha pegado un bandazo, que ya se lo venía pegando desde hace varios años, hacia la información, a entregar información. Y no ha pasado solo en Perú, ¿no? Un estudio que se hizo ha mostrado cómo en varios países una opción de facilidad fue esa, ¿no? Que la educación remota se centre básicamente en información. Pero ¿qué cosa es lo que tenemos nosotros? Tenemos que, sin embargo, ese tipo de esquema lleva las denominaciones del currículo. Entonces, aparentemente los profesores están trabajando para desarrollar competencias en los chicos, pero cuando tú ves qué es lo que están haciendo, te das cuenta que no es así, que siguen centrados en entregar información y su expectativa es que los chicos la recuerden y la repitan. ¿Cómo acercar entonces el círculo de la escuela, del docente, del director, de la práctica real de lo que realmente sucede en un colegio, con ese círculo de la investigación y ese círculo de la decisión? Mira, y es que yo creo que alguna vez conversé con algunos colegas sobre el concepto de asistencia técnica, ¿no? Entonces, lo que yo observaba es que todas las, actividades ofrecidas bajo el membrete de asistencia técnica consistían en una oferta de talleres para funcionarios, ¿no?, locales, regionales. Y yo me acuerdo que discutíamos eso porque si yo presto asistencia técnica a alguien, una asistencia técnica especializada, lo primero que tengo que hacer es preguntar. Es decir, ¿qué está haciendo? ¿Qué necesita? Claro. ¿No es cierto? Porque yo tengo que ofrecer una asistencia que se ajuste a las necesidades de la persona. Yo no puedo ofrecer una asistencia técnica estándar, porque entonces eso ya no es... No hay ningún asesor que se precie de tal que pueda ofrecer asesoría sin preguntar primero qué cosa es lo que... Claro. En qué necesita ayuda la persona a la que vas a asesorar. Entonces, yo creo que recoger información de lo que está pasando realmente en las aulas es el paso primero para saber qué hago, cómo ayudo, en qué necesitan los profesores un mayor soporte. Y recoger lo bueno que se está haciendo también para llevarlo por todos lados, ¿no? No solo... Por supuesto, y ahí yo te doy toda la razón porque te mencioné hace un momento este estudio que hace sistemáticamente una de las áreas del Ministerio de Educación que se llama Monitoreo de Prácticas Escolares. Yo recuerdo mucho, porque me llamó la atención, uno de sus indicadores es si en las aulas se promueve pensamiento crítico o no. Bueno, lo que decía la estadística de esta muestra nacional es que 7 de cada 10 docentes no hacen preguntas, no responden preguntas, no permiten hacer preguntas ni repreguntas a sus estudiantes. El argumento es que les quita tiempo, claro, y ellos tienen que avanzar, ¿sí? Pero hay un 3% que sí lo hace. Entonces, cuando yo vi esa estadística dije, ¿dónde está ese 3%? Claro, mandámosle luz. Pero por supuesto, yo necesito saber quiénes son, dónde están, claro, para ir al rescate, antes de que pasen a formar parte, ¿no?, del grupo del 70%. Porque muchas veces, y esto pasa mucho, por ejemplo, con proyectos que ganan concursos de innovación, la presión del sistema para estandarizar las prácticas de los profesores es muy fuerte. Entonces, cuando alguien hace algo distinto, tarde o temprano lo terminan homogenizando, ¿no? Entonces, si hay un 3% de profesores que sí promueven pensamiento crítico, yo quiero ir a su rescate. Y claro, así como esto, yo te digo, esto es solamente un ejemplo. Yo creo que hay profesores, efectivamente, que están un paso adelante, pero que necesitan ser, voy a decir esta palabra con todo sentido, protegidos del propio sistema. Yo he conversado a veces con profesores, por ejemplo, que han ganado el concurso del maestro que deja huella, y lo que ellos cuentan es que las iniciativas
que ellos, que les han permitido, digamos, ganar el concurso, las han tenido que hacer escondidas de la SUGEL. Ah, mira. Porque si los pescaban haciendo esas cosas, les iban a decir, eso no es lo que está normado. Claro. Entonces, en el país existen concursos de innovación, ¿no?, de buenas prácticas, pero lo que he conversado siempre con los colegas que están detrás de estos programas es que el reconocimiento es solo el primer paso de lo que tenemos que hacer. Claro. ¿No? Ahí no termina. Hay con que la sistematizarlo, foto no termina. Difundirlo. Exactamente. ¿No? Los colombianos tienen esta estrategia desde hace muchos años de barrer un territorio para identificar, digamos, las fortalezas y debilidades de la práctica docente en los ámbitos en los que finalmente logran identificar. Después hacen un atlas pedagógico. Donde se muestra el mapa, ¿no?, en verde, en amarillo, en rojo, digamos, ¿no?, de las fortalezas y debilidades de los profesores en un territorio. Después hacen congresos pedagógicos para poder sistematizar efectivamente esas prácticas y convertirlas en conocimiento. Eso es lo que necesitamos en el país, ¿no? Acá creo que nos hemos habituado por años en hacer estos concursos que terminan en una premiación, pero cuando tú conversas y ellos mismos lo cuentan, ¿no?, tiempo después te das cuenta que esos proyectos terminaron y la escuela regresó a su estado anterior, cuando debería haber tenido la oportunidad de seguir avanzando. Claro. Entonces necesitamos efectivamente una política de buenas prácticas que cree una comunidad de buenas prácticas a nivel nacional y que permita que estos profesores se conozcan, se retroalimenten y que las buenas ideas de unos se conviertan en las buenas ideas de todos. Y para ya ir cerrando, antes de hacerte las últimas 3 preguntas a modo ping-pong, la última pregunta que permite respuesta larga. Creo que hemos hablado bastante del sistema, y es cierto que el sistema complica a veces las cosas más que da el soporte hacia los docentes. Pero desde el plano del docente, y para también empoderarlos y dejar de esta mirada como que quizás algunos se pueden estar llevando de que no hay mucho que hacer, que soy víctima del sistema y punto. Desde el plano del docente, ¿a qué los invitarías? Mira, yo creo que, y lo hago constantemente, a los colegas que están en aula, yo los invito permanentemente a leer el currículum, a informarse, ¿sí? Porque la desinformación es, digamos, uno de los factores de debilitamiento profundo de las prácticas. A los maestros se les dice que el currículo dice A, B o C y que en realidad no dice. Y yo creo que el trabajo pedagógico del profesor se complica en exceso con obligaciones que no emanan del currículum, sino muchas veces de las ocurrencias, digamos, de un funcionario de otro. Turno. Entonces, el problema está en que un colega me dijo una vez, profesor, así como hay un tribunal constitucional que chequea, ¿no?, si hay una ley que está acorde o no acorde con la Constitución, en educación deberíamos tener algo así. Porque en verdad, cuando tú cotejas el tipo de orientaciones que reciben muchas veces los docentes con lo que realmente está escrito en blanco y negro en el currículo, tú te das cuenta que hay una distancia gigantesca. Se les dice muchas veces lo contrario de lo que el currículo dice. De lo que se pide. Entonces, por eso yo les digo a los colegas, leamos y estemos informados, porque cuando alguien nos dé una orientación contradictoria e incoherente, tenemos que tener argumentos claros para decir, tú me estás pidiendo algo que el currículum no pide. Si los docentes estamos más y mejores informados sobre las herramientas y los procedimientos que necesitamos para desarrollar las competencias de los chicos, vamos a poder distinguir el trigo de la paja, ¿no?, cuando nos vengan a decir haz tal o cual cosa. Claro. No, buenísimo. Muchísimas gracias, Lucho, por todo tu tiempo. 3 puntitas finales, así para que nos respondas. La primera, ¿qué se viene en educación? ¿Qué se viene en la revista? Bueno, varias cosas, ¿no? Hay un artículo que está en La Cocina, ya me lo están por entregar ahora, sobre educación universitaria. Hay otro de un experto en habilidades excepcionales que trabaja con superdotación, que está entregando ya un nuevo artículo sobre esto.
yo estoy escribiendo sobre evaluación formativa, precisamente, ¿sí? Tratando de aclarar, digamos, Es todo un tema también, a veces no se entiende bien. Sentidos y sinsentidos de las orientaciones que reciben los docentes en este campo. Sí. Hay un colega que ha escrito sobre inteligencia artificial en la educación, que es la segunda entrega que está haciendo, con reflexiones muy interesantes de cómo es que la IA nos desafía y cómo le podemos dar la vuelta y sacar el mejor provecho posible. Entonces, todo eso se viene en la siguiente edición. Eso que yo espero que salga la próxima semana. ¿Próxima semana? Así es. Esta semana. ¿Esta semana? Esta semana. Claro, porque ya estamos quincena. Exactamente. Sí. No, buenísimo. Segunda pregunta. ¿Cuál sería tu colegio ideal? Si tú tuvieras que, una varita mágica, crear un colegio ideal, ¿qué tendría ese colegio ideal? No voy a decir ninguna novedad porque son cosas que se vienen conversando ya desde hace un buen tiempo. El otro día leí un artículo de Pedro Ravela sobre esto y no es la primera vez que se plantea la necesidad de desgraduar la escuela. Es decir, de quitarle grados. Los grados sean solo referenciales, pero que no sean cortes. El estudiante tiene que seguir avanzando en su trayectoria a partir del nivel en el que ha logrado determinadas competencias y el profesor que lo recibe tiene la obligación de ayudarlo a seguir progresando a partir de allí. Entonces, la idea de los cortes y de la repetición en realidad es absolutamente anacrónica para el tipo de aprendizajes por los que estamos apostando ahora. Una escuela desgraduada y una escuela sin muros, donde el estudiante tenga la posibilidad de aprender adentro y afuera. A lo Illich. Así es, donde muchos proyectos precisamente... Mira, auténticos. Todos los proyectos suponen una investigación y la investigación no la pueden hacer encerrados entre cuatro paredes. Tienen que salir a buscar la información, tienen que salir a producir la información, allí donde la información está. Entonces, la escuela debería ser un espacio en el que los chicos entran y salen con mayor libertad. Y creo también que debería ser una escuela donde los estudiantes... se sientan cómodos y a gusto, es decir, que las experiencias que vivan en la escuela sean experiencias con las que ellos se identifican, que no sientan que van a casa ajena, obligados, coaccionados a la fuerza, sino que van porque les es grato encontrarse, porque tienen la oportunidad de conocerse, porque tienen la oportunidad de recibir, digamos, o de encontrarse con un docente que es un líder empático, motivador, que es capaz de hacerle propuestas interesantes, donde que ellos se sientan protagonistas. Creo que esos tres rasgos son muy importantes para, ¿qué te puedo decir? La escuela del futuro, pero yo no sé ese futuro... debe ser tan lejano. En algún momento tendrá que llegar. Como decía Confucio, es mejor avanzar despacio que quedarse inmóvil. Y la última, ¿cómo ves la educación en el Perú en los próximos 5 años? ¿Con optimismo? ¿Con preocupación? Con las dos cosas. Yo la veo con preocupación porque creo que no solo aquí en el Perú, en general en muchos países del mundo, hay una onda retro muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Una especie de querer meter a la educación en el túnel del tiempo, ¿no es cierto? O en la cueva de Dark, ¿no? Y regresar a la década del 70 o del 60. Y eso me parece a mí... ¿qué te puedo decir? ¿Lo dices por la excesiva estandarización? No, lo digo porque ahora se cuestiona un currículum por competencias, ¿no? Quieren regresar a un currículum por contenidos, en general, digamos, se cuestiona que los chicos puedan recibir educación sexual en las escuelas. Hay una serie de restricciones a muchos de los avances que se habían logrado en la educación en los últimos 20, 30 años, no solamente aquí en el país, ¿no? Y entonces por eso digo, es una onda retro porque estamos tratando de retroceder 3, 4 décadas, ¿no? A los moldes educativos de la década del 80. Claro. Entonces creo que eso evidentemente es muy preocupante. Fíjate, la reforma universitaria está ahora yendo marcha atrás. Claro. ¿No? La ilusión de una política pública de educación superior se desvanece. Sí. Y con optimismo también porque yo tengo mucha confianza en los profesores. Y yo sé que cuando alguien está convencido de algo, no se va a dejar poner contra la pared. Yo tengo mucha confianza que hay en el magisterio un sector que tiene muy claro la necesidad de avanzar y la necesidad de cambiar, y que no va a ser fácil hacerlo retroceder.
Creo que es un sector, sin embargo, que hay que acompañar, que hay que fortalecer, que hay que cuidar, que hay que seguir nutriendo, porque creo que ese es el fermento del cambio. Yo no pierdo la esperanza ni la confianza en eso. Queremos agradecerte, Lucho, por todo este tiempo que has estado con nosotros, por todos los aprendizajes que nos llevamos fruto de esta conversación. Y nada, agradecerte por eso y por todo el trabajo que vienes haciendo ya hace varios años por la educación en el Perú, en Latinoamérica. Bueno, José, yo soy el agradecido, digamos, por la oportunidad de venir a tu espacio a conversar un poco sobre estos temas. Creo que en general hacen mucha falta, digamos, el espacios de conversación, de diálogo con los docentes por distintos medios, ¿no? Este es uno de ellos y este es un medio que va a permitir, digamos, acceso desde el celular a muchos colegas, y creo que es una buena idea, digamos, abrir estos canales de conversación, de diálogo, de intercambio con los profesores. Y bueno, lo que nos toca es seguir trabajando por la educación. Creo que la educación es una apuesta de vida, ¿no? No Sí. es simplemente un trabajo. Y entonces estamos consagrados en eso y vamos a seguir en eso hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias nuevamente y un saludo a los colegas.